Es tiempo de escuchar de la palabra de Dios. Esta mañana le damos la bienvenida al anciano que preside nuestra iglesia Verbo Amatitlán, Ángel Contreras. No te pierdas esta gran bendición que Dios tiene preparada para ti. Buen día, amada iglesia, ¿cómo están? ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes? Muchas gracias por estar el día de hoy. Muchas gracias por venir. El día de hoy quiero compartirles un tema que le he puesto como título Perfectos y Completos. En una ocasión, un carpintero con muchos años de experiencia que se dedicaba a construir casas, pues decide hablar con el contratista y pues le dice que él pues ya está cansado de trabajar por muchos años y que él quiere jubilarse. Entonces pues el contratista pues no muy de acuerdo, porque sabía que se iba uno de sus mejores carpinteros, pues le ruega que le construya una última casa. Entonces aquel carpintero aceptó construirle la última casa, aunque no muy de acuerdo, y entonces empieza a construir la casa, pero no utiliza los mejores materiales, está desmotivado, así que también contrata una mano de obra no muy calificada, y pues después de un tiempo termina de construir la casa. Cuando llega el contratista le dice: aquí están las llaves de la casa. Y el contratista le dice: aquí están las llaves de la casa. Y él le dice: ¿por qué me las devuelves? Y él le dice: porque este es mi regalo para ti, es tuya. En aquel momento el contratista pues se siente mal, porque sabe que había construido esa casa de mala manera y que sabe que ahora tendrá que vivir en ese hogar por muchos años. El tema de hoy es uno de los valores que abrazamos como Ministerios Verbo, y es la integridad. Una persona con integridad es la que ha establecido un sistema de valores ante el cual se juzga todos los días. Y no es tanto lo que hacemos, sino lo que nosotros somos, y lo que somos, a su vez, determina lo que nosotros hacemos. La integridad es una lucha constante. Tenemos que luchar entre lo que creemos que es correcto y lo que creemos que es incorrecto, entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. La integridad no permitirá que nuestros labios engañen nuestro corazón, y no habrá diferencia entre lo que parecemos ser y lo que nuestra familia sabe que lo que nosotros realmente somos, porque ellos nos conocen. Hay algunas definiciones y hay varias palabras relacionadas a la integridad, y una de ellas en el hebreo es tom, y significa perfecto, recto, y en el griego teleio significa completo, maduro en mente y carácter perfecto. Según la Real Academia, integridad significa que no le falta algo, que es perfecto, plenitud a la que se llega. Y en el curso de Bienvenido a Verbo, a ver cuántos ya recibieron el curso de Bienvenido a Verbo. ¿Sí? ¿Ya recibió el curso? Bueno, si no lo ha recibido, es importante que lo reciba. Allá están los del CEP hoy haciendo inscripciones, y pues es la oportunidad para que usted reciba los cursos y se equipe. Pero en ese curso de Bienvenido a Verbo, que es el tercer curso del segundo nivel, se nos dice que la integridad comprende el carácter moral por completo, rectitud en los tratos con otros, la honestidad y la pureza de mente. Específicamente en la página 20 está eso. Y pues de acuerdo a lo que hemos leído anteriormente, o lo que les he comentado anteriormente respecto a las definiciones, la integridad sugiere vivir sin censura, como está allí,
sin reprensión, tanto de parte de Dios como de quienes nos rodean. El Salmo 84:11, si usted me acompaña, nos dice en la versión Reina Valera 60, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Y el Salmo 1:4, Santiago 1:4 dice en la Nueva Versión Internacional, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Así que, ¿qué principios debemos seguir para alcanzar la integridad? Bueno, vamos a ver acá 5 principios. Y el primero es: practica la santidad e imita a Dios. En 2 Corintios capítulo 7, verso 1, nos dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. El temor a Dios. Y ese es el principio de la sabiduría, dice la palabra. Y Mateo 5, 44, 48 dice: pero yo digo, ama a tus, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Enemigos. Ama a tus enemigos. Ora por los que te persiguen. De esa manera, a veces oramos por los que nos hacen daño, pero para que el Señor se los lleve, ¿verdad? De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. De esa manera, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y sobre los injustos por igual. Si solo amas a quien te ama o a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser, dice allí, ¿cómo dice allí? Perfecto. Perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Y por eso le puse como título: perfectos y completos. Practicar la santidad implica escoger siempre lo que es correcto, lo que es bueno, no ante nuestros ojos, porque muchas veces nosotros a lo malo le decimos bueno. Entonces no es bajo su criterio, sino es bajo el criterio de la palabra del Señor. Entonces, vivir en santidad implica escoger hacer siempre lo bueno, lo que a Dios le agrada, y esto permite que nosotros entonces vivamos en la esfera de lo que es perfecto, y nuestro esfuerzo por ser íntegros va a ser recompensado. Una persona con integridad es la que ha establecido ese sistema de valores que les decía, en el que se juzga todos los días. Es decir, que yo me miro al espejo todos los días, no para ver si estoy guapo, ¿verdad? Sino que me miro al espejo todos los días en sentido figurado, para saber cómo realmente estoy. Porque es fácil que nosotros inmediatamente le pongamos el dedo a los demás. Y por eso dice la palabra que antes de que tú veas la viga, la paja que está en el ojo ajeno, veas la viga que está en el tuyo. Pero nuestra naturaleza de pecado, y por eso de allí la santidad, nos lleva siempre a ver más los errores de los demás que nuestros propios errores. Y a veces los comparamos e incluso pensamos que los errores de otros son peores que los nuestros. Y por eso nos justificamos. Eso significa que usted se haga un chequeo personal. Cuando usted va al médico, usted va para que le hagan un chequeo, para revisar qué es lo que está mal. Pues nosotros necesitamos también ir delante de Dios para que el Señor nos haga un chequeo, para ver qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestros pensamientos.
necesitamos entrar. Yo sé que es precioso cuando entramos a la presencia de Dios y estamos anhelando que el Señor nos llene, pero en esa llenura muchas veces queremos solo recibir y recibir la gracia de Dios, pero muchas veces Dios te está hablando de un cambio y a eso no le pones atención. Entonces no es tanto lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, y lo que somos a su vez determina lo que hacemos. Y eso tiene que ver con el ser y el hacer. El ser y el hacer. Puede hacer que usted haga muchas cosas. Puede hacer que usted sea muy carismático con las personas. Puede hacer que usted haga muchas cosas en la obra del Señor, pero se descuide al Dios de la obra o al Señor de la obra. Entonces tiene que ver con el ser y el hacer. Yo hago, pero ¿quién soy? ¿Qué soy? Y la integridad es una lucha constante. Luchamos entre lo que queremos hacer y lo que debemos hacer. Es que yo quiero hacer esto, pero ¿realmente es lo que debo de hacer? ¿Es lo correcto? Así que es un proceso, ¿verdad? Y en ese proceso nuestra familia nos conoce. Nuestra familia nos conoce. Ellos conocen tu vida. Hay una parte de tu vida que nadie conoce, porque está el yo público, es decir, todos saben lo que yo soy. Está el yo desconocido, es decir, hay una parte de mí que no conoce del todo quién soy, ¿verdad? Solo Dios la puede revelar. Y está el yo privado, que es aquel que nadie sabe y solo yo sé. Y muchas veces en ese yo privado hay cosas en nuestra vida que no se exponen, o que no las exponemos porque no nos conviene. Si ahorita le pudieran conectar a usted un cable en el cerebro y pudiéramos ver allí los pensamientos de un mes, ¿quiénes de ustedes estarían dispuestos a que se pasaran allí en video los pensamientos de todo lo que usted ha pensado durante un mes? Seguramente a muchos no nos gustaría, porque seguramente hay pensamientos, hay cosas que hemos hecho ocultas, hay cosas que hemos hablado y no queremos que sean evidenciadas. Sin embargo, hay cosas que su familia sí conoce de usted, porque viven con usted. Por eso hay un viejo dicho que dice: si querés saber de él, viví con él. Porque es cierto, cuando uno vive con alguien, entonces uno empieza a conocer lo que realmente es una persona. Entonces, la integridad nos permite determinar lo que seremos en tiempos de prueba, sin importar las circunstancias, porque a veces cuando vienen circunstancias a nuestra vida, somos diferentes a cuando no las tenemos. Hay personas que cuando hay circunstancias difíciles vienen a los pies de Jesucristo casi arrastrándose, pero cuando pasan esa situación difícil, entonces se olvidan, porque somos olvidadizos. Nos olvidamos de dónde nos ha rescatado el Señor. Entonces la integridad debe ser en todo el tiempo, no importando las circunstancias. Si ahorita usted estuviera viviendo una situación casi de muerte, ya sea de usted o de su familia, bueno, creo yo que sí sucede, pero es en menor porcentaje. Aquellas personas que definitivamente niegan a Dios ante esa dificultad. Pero la mayoría de personas venimos a los pies de Jesucristo. Estamos necesitados del Señor. Somos fieles a la iglesia. Leemos más la Biblia. Oramos todos los días porque tenemos una necesidad. Si usted estuviera viviendo una situación en la que uno de sus seres más preciados estuviera al borde de la muerte, ¿cuántas veces usted doblaría sus rodillas para clamar a Dios por un milagro? Ahora la pregunta es: ¿usted está doblando ahorita rodillas aunque no esté viviendo una circunstancia difícil? Porque no están acostumbradas. Solo para las necesidades, entonces estas se usan. Y no debe ser así. Entonces la integridad se prueba en las circunstancias, ante las personas y también en los lugares.
Cuando estamos en la iglesia parecemos todos muy bonitos, bien chileritos, pero cuando salimos de la iglesia, ¿quiénes somos? Cuando llegamos a nuestra casa, cuando vamos al trabajo, o que no le vaya a pasar como aquella hermana que iba en su vehículo y de repente se le atraviesa un carro y abre la ventana y maltrata al del vehículo, y de repente cuando ya pasa de frente el del otro vehículo baja el vidrio y resulta que es el pastor, ¿verdad? Y le dice, sí, hola hermana, Dios la bendiga, guste saludarla. Porque somos una cosa muy diferente a veces en la iglesia y afuera de la iglesia, fuera de la iglesia. Entonces, hacer lo correcto cuando lo ven y cuando nadie lo ve. Porque a veces creemos que nadie nos ve, ¿verdad? Estamos en un lugar donde aquí nadie me conoce, aquí nadie sabe quién soy, ¿verdad? En el tiempo de la mascarilla, si alguien se ponía una mascarilla, se ponía gafas y gorra, yo muchas veces pasé desapercibido por muchos, ¿sí? Ni se dieron cuenta algunos de ustedes que andaba por ahí cerca. No los andaba controlando, Y con mascarilla, con gafas y con gorra, saber quién es este. Porque le pasaba, ¿no? A uno le pasaba. De hecho, cuando empezamos las reuniones presenciales de nuevo, algunos que venían con mascarilla decían, ¿quién es este? ¿Quién será ella? No doy quién es. Porque habían, por ejemplo, los chicos, ¿verdad? Los que eran chicos ahora ya son grandes y uno ya no los reconocía. Entonces, pero a veces creemos que estamos en algún lugar donde nadie nos conoce, entonces podemos hacer lo que querramos. O en un lugar donde estamos solos, podemos hacer o decir o pensar lo que nosotros querramos. Pero hay un Dios que todo lo ve. Así decía un corito, ¿verdad? Hay un Dios que todo lo ve, porque Él todo lo ve. El problema es que a veces perdemos de vista que tenemos a un Dios que todo lo ve. Y entonces hacemos cosas que no son correctas delante de los ojos de Dios, pero sentimos que no está pasando nada porque nadie nos ve. Pero alguien nos mira, diría una película, alguien nos mira y Él lo ve todo. Entonces, ¿hace lo correcto? ¿Hace lo correcto todo el tiempo? ¿Qué hace cuando le dan un billete falso? ¿Verdad? Y hasta después usted se da cuenta y no sabe quién se lo dio. ¿Qué hace? Ay, este billete que me dieron es falso, ¿verdad? Y bueno, voy a ir al mercado a ver a quién se lo meto por allí. Eso es falta de integridad. Porque el daño que le hicieron a usted no se lo tiene que devolver a otra persona. Si alguien hizo algo incorrecto, usted no tiene que hacer lo incorrecto, aunque eso signifique que usted pierda. Pero el hecho de hacer lo correcto significa que usted gana, porque así funcionan las matemáticas de Dios. O ve que a alguien se le cae la billetera o se le cae un billete, ¿qué hace usted? ¡Qué bendición! O usted le dice, hey, mire, se le cayó el billete, ¿verdad? ¿Sí? Si se le cae de a 5, pues es suyo. Si se le cae de 100, pues ahí lo pensamos, ¿verdad? No, tenemos que ser justos todo el tiempo. O de repente le piden que haga usted algo indebido en su trabajo para obtener un ascenso. Mira, fíjate que hemos visto que pues, te queremos tomar en cuenta y queremos apoyarte ahí, ¿verdad? Pero queremos que hagas esto, ¿verdad? Y usted sabe que es algo ilícito. Y el problema es que hasta lo amenazan, puede que lo amenacen y le digan, mira, y si no lo haces, pues también estaremos considerando hacer un corte, ¿verdad?, de personal. Entonces, y usted tal vez está en una situación de mucha necesidad, ¿qué hace? La pregunta es, ¿qué hace en ese momento? O le ofrecen un negocio fraudulento, ¿qué hace? ¿O qué hace cuando lo detiene la policía sin papeles? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? ¿Dice lo que es correcto? ¿Lo que es verdadero? ¿O dice una mentira? Se le va una mentira por allí. O llega tarde al trabajo. Ay, ustedes perdonen, pero había mucho tráfico. Y tal vez ese día no hubo nada de tráfico, ¿verdad? Pues se levantó tarde. Se le pegaron las chamarras. O si usted vende algo, lo que usted vende es lo que realmente usted ofrece. Mire, le ofrezco
esta agua purificada, ¿verdad? Y del chorro, ¿verdad? O del río en todo caso, ¿verdad? ¿Sí? Se ve algo verde porque las vitaminas que tiene. Y a veces ofrecemos o vendemos cosas que tal vez no sirven. Y entonces estamos vendiendo un mal producto y no es lo que estamos ofreciendo. No estamos ofreciendo un buen producto, pero vendemos algo que no sirve. Entonces caemos en aquellas verdades a medias. ¿Ha escuchado usted eso de las verdades a medias? Incluso algunos a veces las utilizan y se justifican. No, pero es que lo que estoy diciendo sí es verdad, pero es una verdad así entre escondida para no decir realmente lo que está sucediendo. Mire usted, es que vengo tarde porque había tráfico. Y la persona dice, no, pero es que sí, yo me levanté tarde, pero sí había tráfico. Pero no dice que vino tarde porque se levantó tarde, sino porque había tráfico. Entonces esas son las verdades a medias, y una verdad a medias sigue siendo una gran mentira. El 89% de la gente aprende de un estímulo visual, o sea, es lo que ve. El 10% de un estímulo auditivo, es decir, lo que escucha, ¿verdad? Por eso nosotros los que predicamos tenemos que ver cómo tratamos la manera de influenciar cuando estamos hablando, porque es muy poco lo que las personas retienen, un 10% nada más, y el 1% de otros sentidos. Entonces, en su mayoría las personas aprenden de lo que ven, de lo que ven. Entonces, lo que oyen, entienden, pero lo que ven es lo que creen. Dios es perfecto. Como hijos suyos debemos imitarlo y hacer cada día lo que tenemos que hacer apuntando hacia la integridad. El ejemplo de Jesús nos enseña que sí es posible, como hijos de Dios, poner ese máximo esfuerzo por alcanzar la santidad en el Señor, ¿verdad? Y de esa manera alcanzar esa perfección. Benjamin Franklin dijo: solo el hombre íntegro es capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores. Porque muchas veces hay personas, todos nos equivocamos, ¿no? Todos nos equivocamos, pero muy pocos tienen la valentía para decir: tenías razón, perdóname, tenías razón, sí, yo me equivoqué. A veces en el matrimonio existen muchos conflictos y resulta que en el conflicto a veces los dos se equivocan. Tal vez uno dijo algo que no debía, pero también el otro dijo algo que no debía. Pero el que no empezó está esperando que el otro reconozca su error, en lugar de decir: no, pero yo también me equivoqué, yo también dije lo que no debía. Y entonces venir a pedir perdón por lo que yo dije, aunque no empecé el pleito, por así decirlo. Pero no tenemos ese carácter de Cristo de reconocer nuestras faltas y pedir perdón cuando nos equivocamos. Porque queremos vernos siempre como los intachables, como los que no nos equivocamos, y ese es un orgullo que nos lleva a cometer faltas delante del Señor. En segundo lugar, obedece integralmente. Romanos 16:19 dice: pero todos sabemos que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. Inocentes, pero no estamos hablando como aquellos que dicen: ay, tan inocente ¿verdad? Que tal vez están haciendo algo malo y él, ¿qué pasó, verdad? No sabe que están haciendo o se están riendo por algo que a todos les causa risa, porque todos tienen una mente a veces, ¿verdad?, algo perversa, y tal vez alguien no se ríe, ¿verdad? Y le dicen: ay, tan inocente. No estamos hablando de eso, ¿verdad? Sino estamos hablando de esa inocencia en el Señor, de saber reconocer lo que está mal y lo que está bien, pero yo siempre me inclino a hacer lo correcto.
Y dice 1 de Pedro 1, 14, 15, por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. El cristiano se acomoda mucho a una vida, a una vida religiosa en el que pretende que su vida en Cristo sea únicamente venir todos los domingos a la iglesia. Y eso no define su vida en Cristo. Y dice, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, porque así es. Antes por ignorancia cometíamos errores, antes por ignorancia pecábamos, pero ahora usted no lo hace por ignorancia. Porque alguien podría decir, sí, es que yo no sabía lo que la Biblia dice, pero eso es por dejadez, porque usted tiene la Biblia. Ahora hay un montón de Biblias. Antes cuando todavía no estaban los dispositivos móviles en donde uno podía ver como 100 Biblias allí, uno decía, bueno, todavía presumía uno con decir, bueno, tengo la Biblia Reina Valera, tengo la Thompson, tengo la Arcoíris, tengo la Plenitud, tengo la de la mujer, tengo la del hombre, tengo la de los jóvenes, tengo la de los niños. O sea, uno podía tener Biblias a montón. Y ahora si usted ve su dispositivo, ahora no hay excusa. O sea, si usted no conoce la palabra del Señor, usted no se puede justificar delante del Señor. Señor, yo no sabía. Claro que sabías que tenías la Biblia y nunca la leíste. Entonces no es excusa. Entonces dice, antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Dios siempre va a demandar obediencia de nosotros, pero hacerlo parcialmente, es decir, solo una parte. Eso, a la luz de la Biblia, es desobediencia. Usted no puede decir, yo cumplo estos principios de la Biblia, pero estos me cuesta. Pues los que le cuesta, usted tiene que trabajar en ellos. Si a usted le cuesta amar, si a usted le cuesta perdonar, si a usted le cuesta obedecer los principios y los valores de la palabra, pues en esos usted tiene que trabajar. No puede ser posible que usted termine este año en el que estamos. Miren, pasamos una situación difícil. Dígame sí o no, ¿a cuántos de ustedes no les causó cierta, tal vez no sé si temor, aunque podría ser, pero cierta incertidumbre cuando empezó el tema de la pandemia aquí en Guatemala? Cuando se dio el primer caso, ¿verdad? Primer caso, y la gente muriéndose, y si me da COVID. Y entonces ahí sí, ¿verdad? Buscando al Señor, aunque otros en lugar de buscar al Señor, más bien se fueron al hoyo, ¿verdad? Se hundieron en el pecado. Pero a veces tenemos esa incertidumbre de qué es lo que va a pasar con nuestra vida. Pero tarde o temprano nos llega la hora, ¿no? Porque eso es para todos, sin excepción. Usted está pensando en qué es lo que va a hacer más tardecito, qué es lo que va a comer, qué es lo que va a almorzar, qué es lo que va a cenar, qué es lo que va a hacer el día de mañana, los proyectos que tiene para esta semana, el trabajo que le espera. Usted está pensando ya en el futuro. Pero si el día de hoy el Señor le toca la puerta y le dice, ya es tu hora, ¿está preparado? ¿Está preparado para entregar cuentas? Entonces no lo podemos hacer parcialmente. No podemos decir estas cosas sí, estas cosas no. A veces venimos a la iglesia solo de forma rutinaria, solo por costumbre, pero lo que estamos aprendiendo no lo ponemos en práctica. Y yo le hago la pregunta, ¿hay alguna verdad que usted está escuchando hoy que usted todavía no aplica a su vida? Entonces dígale al Señor, Señor, por favor, no solo la pongas en mi mente, ponla en mi corazón, escríbela en la tabla de mi corazón, como dice tu palabra, para que cuando yo salga de aquí no sea como ese oidor olvidadizo que le entró por acá y le salió por acá. Y salí como que sin nada, y ¡ay, qué bendición, que la reunión y gloria a Dios y nos vemos la otra semana! Pero no sucedió nada en su vida, porque tiene que haber un cambio. Por eso viene usted acá. Usted viene para adorar y glorificar al Señor, pero también viene para aprender. Sí, viene para recibir, pero viene para aprender de la palabra del Señor,
para que su vida cada día sea diferente. Entonces implica esforzarse cada día por hacer lo que demanda la palabra. ¿Qué verdades de la palabra no quiere todavía aplicar a su vida? ¿Qué cosas cuando usted las escucha desde el púlpito dice, ay, otra vez están hablando de esto? Pues sí, otra vez está hablando de eso, pero usted lo está viviendo. Porque mire, llega un momento en la vida de muchas personas en el que encuentran un principio de la palabra, y como dije hace poco cuando estaba predicando acerca del discipulado, ¿verdad? Venimos y queremos arrancar esas hojas, esas páginas de la palabra porque eso no nos gusta. Y si no las arrancamos, entonces buscamos por allí en la Biblia, de repente escuchamos un video por ahí viralizado o alguna prédica de entre millones de prédicas que hay ahora en el internet, y tengan mucho cuidado con lo que escuchan porque no todo es cierto, aunque a veces hasta mencionen la Biblia, aunque a veces hasta se mencione a Dios, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces nos deslumbramos y entonces empezamos a escuchar verdades a medias. O sea, cosas que sí dice la Biblia, pero otras cosas que no dice la Biblia, y las mezclan de tal manera que uno dice, ay, qué bonita esta prédica. Mayormente si le dicen algo que a usted no le gusta hacer. Y entonces ahí estamos contentos. Muchas veces, cuando no hay integridad en la vida de un pastor particularmente, entonces el pastor empieza a pecar, y como empieza a pecar, empieza a enseñar algo contrario a lo que la palabra de Dios dice, y cuando empieza a enseñar algo contrario a lo que la palabra de Dios dice, y el pueblo no ha aprendido a escuchar la voz de Dios, entonces el pueblo está contento porque se le está predicando solo de avivamiento, solo de lo de recibir, solo de tu sanidad, solo de tu prosperidad, solo de tu vida plena, y gloria a Dios por eso, porque no estoy diciendo que eso lo debemos de sacar de la palabra del Señor. Pero entonces ya no se predica acerca del cambio que usted y yo tenemos que hacer cada día en nuestra vida para agradar a nuestro Padre. Y eso es lo que no nos gusta. Cuando nos hablan de algo que tenemos que cambiar, ay, qué feo estuvo el mensaje hoy. Pero cuando viene un motivador y que gloria a Dios y levántese y usted va a recibir bendición y aleluya, y qué bendición, hoy sí estuvo bendecida la reunión. Porque solo estamos pensando en lo que me conviene. Pero eso nos gusta. Y no estoy diciendo que eso esté mal, vuelvo al punto. Porque también Dios te quiere bendecir. Entonces, si usted no se preocupa por aprender la palabra, nunca usted podrá ser obediente de forma integral. Integral significa completo. Usted ha oído de los cereales complete, ¿verdad? Porque se tratan de hacer con la semilla, ¿cómo decirlo? Como lo más puro, o sea, ya no está diluido, pues, para que lo entendamos de otra manera. Ya es la esencia, ¿verdad? Es lo que viene directamente, ¿verdad? De allí de donde se toma directamente, con otros componentes, pero en su mayoría así es. Entonces, debemos de ser completos y cabales, porque no es porque usted no tenga los medios para aprender, como ya dije, ¿verdad? Entonces puede ser negligencia, puede ser indiferencia, puede ser falta de interés, cualquiera que sea el motivo por el cual usted no lee la palabra, pero hágalo, cambie. Una persona con integridad no divide su lealtad, sabe a quién le tiene que ser leal, ¿verdad? Porque si no, eso sería duplicidad. Hay un ejemplo en la Biblia de 3 hombres, que no me recuerdo ahorita sus verdaderos nombres, pero todos los conocen por Sadrach, Mesach y Abednego. Creo que uno es Ananías, el otro se me olvidó el nombre, pero los conocemos más como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Los nombres que les pusieron más adelante, ¿verdad? Y estaban en el horno de fuego, porque ellos tenían que obedecer un mandato, pero decidieron pagar un precio, y el precio era su vida. La pregunta es, ¿usted está dispuesto a dar su vida literalmente por Jesucristo? Yo estaba viendo unas noticias de otros países donde si usted predica el evangelio, a usted lo matan, a usted lo asesinan, y sí hay persecución de cristianos en algunos lugares,
¿verdad? Muy particulares, donde matan a los cristianos, donde los meten presos, pero son personas que han decidido dar su vida literalmente por Jesucristo. La iglesia está muy cómoda en la actualidad. La iglesia que está siendo perseguida es la iglesia que está haciendo un trabajo en un lugar difícil. Nosotros estamos en un lugar que podríamos llamar fácil de poder hablar, de poder predicar, que tenemos libertad, ¿verdad? De religión, en donde podemos hablarle a cualquiera de Jesucristo sin que nos maten o nos metan presos por predicar el evangelio. Pero no lo hacemos. No lo hacemos. Yo hace unos días tuve que ir al Hospital Roosevelt por llevar a alguien, y estando allí tuve la oportunidad de estar a la par de una señora, porque ahí pasó uno parado como 4 horas, ¿verdad? Esperando, y había una señora a la par mía. Entonces le pregunto, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Y empecé a hablarle y hablarle del Señor, y poquito a poquito, así con sutileza, no hacer tampoco demasiado machete, y entonces ya me contó su situación, ¿verdad? Y uno ve casos, hermanos, ¿verdad? Son un montón de personas, cientos de personas allí solo en el área de oncología. Y es triste ver en los casos de las personas que van con sus rostros desfigurados, completamente desfigurados por tumores cancerígenos, y es triste. Y esa gente está necesitando que usted y yo les prediquemos la palabra. Pero ¿cómo oirán si nadie les predica? Pero esa es nuestra responsabilidad también como hijos. Esa es también parte de la integridad que debemos de vivir como cristianos. Entonces Sadrac, Mesach y Abednego exhibieron lealtad, y no importó que ellos expusieran su vida, ¿verdad? Literalmente, morir por la verdad, por lo que creían que era la verdad, y el Señor los libró de la muerte. Entonces, tiene una sola manera de pensar, y usted pues no tiene temor de mostrar quién es, porque usted llega a ser como un libro abierto, como cartas, ¿verdad? Como dice Pablo, ¿verdad? Ustedes son cartas, ¿verdad? No escritas con tinta, y así tenemos que ser. Tercer lugar, piensa piadosamente. Filipenses 4:8 dice: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. Y pensar piadosamente es estar consciente de la necesidad de vivir en integridad a fin de canalizar todos nuestros pensamientos y acciones hacia ese propósito de cada día parecernos más a Jesucristo, ¿verdad? Aquellas personas que dicen te amo mucho, y a la vuelta este tiene cara de chucho. Porque así es, ¿verdad? O sea, no nos agrada, ¿verdad? Vivimos una vida hipócrita de aquí te sobo la espalda, pero a la vuelta te estoy acuchillando. No es posible eso. Pensar mal de otros, ¿verdad? Piensa mal de las personas, siempre está pensando mal de que de plano lo hizo porque le caigo mal, de plano él fue el que habló, de plano él, y todo es de plano, todos son suposiciones. O como aquellas personas que cuando se les dice algo rápido se enojan porque piensan que se les dijo algo con el fin de lastimarlas, ¿verdad? Y entonces ahí tal vez, como diría el chavo, ¿verdad? Tómelo por el lado amable. Porque todo lo que se le dice, ¿verdad? Todo lo ve como que es un ataque, como que es una ofensa. Principalmente aquellas personas que han sido lastimadas en el pasado. Son personas que están, por la mala experiencia que han vivido, son personas que no fácilmente ven a los demás como con buenas intenciones. Lo que hacen los demás con buenas intenciones. Están pensando rápido en, este me quiere hacer daño, este me quiere, ¿verdad? Quitar algo, este me quiere hacer, todo es negativo. Y entonces tenemos que tener también una forma de pensar correcta. Por eso dice la palabra: transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero tiene que haber una transformación en la mente. Pero a veces es así. Yo veo que sucede mucho a veces en las parejas, que él o ella dice algo y el otro rápido reacciona, pensando que tal vez le quiere quitar la autoridad.
O él dice algo y ella ofendida, ¿verdad? ¿Qué crees que soy? Pues, y tal vez no es con esa intención. Eso está como aquel esposo que le dice a su esposa: mi amor, tú te pareces mucho a aquellas mis chancletas viejas. Y que pareciera que la comparación no es muy, como muy poética, ¿verdad? Pero él estaba diciendo lo que estaba, y la otra pues molesta, enojada, de cómo me comparas con las chancletas viejas, ¿verdad? Pero pues el otro no tenía como la habilidad de ser muy poético, pero lo que le quería decir es que sos como aquellas chancletas que cuando me las pongo son cómodas, son suaves, son ricas, son, ¿verdad? Frescas, me gusta andar con ellas. ¿No tiene usted esas chancletas? No le va a decir a su esposa: te pareces esas chancletas viejas, ¿verdad? Pero no era con una mala intención. Cuando tenemos una mente limpia, entonces todo lo pensamos de la forma positiva. Ay, el hermano no me habló, de plano está pensando en otra cosa. Pero no me habló, de plano le caigo mal. No, hombre, piense lo positivo. Es que me volvió a ver en el mercado y no me volvió a hablar. Pues tal vez no mira. Por eso no le habla, porque no lo mira. Puras penas ven a 1 metro. O hay personas que a veces no hablan porque son cohibidas, se sienten incómodas, no saben qué decir, no saben, son apenadas, y entonces no son sociables, entonces no les gusta hablar con nadie. Pero no es porque tenga algo en su corazón. Ay, es que el pastor no me saludó hoy. Aquí es anciano que preside, le recuerdo. Pues, pero no es con esa intención, no es con una mala intención de hacer las cosas. A veces hacemos cosas que parecen malas, sí es cierto, aunque no sean malas, y debemos de evitar eso. Yo sé, nos equivocamos porque somos humanos, pero perdónenos también porque nos equivocamos, perdónenos. Y si no me perdona, a usted no le conviene. Entonces, o seguro quiso decir, o esos cabos, ¿verdad?, que a veces atamos, ¿verdad? La vez pasada hizo tal cosa, otra vez lo vi, volvió, otra vez, y vamos atando cabos, y entonces al final hacemos nuestro propio, ¿verdad?, nuestro propio hilo y determinamos una cosa, pero todo es basado en suposiciones. Usted ha visto esos casos. Aquí no sé, en Guatemala seguramente pasan muchos, pero a veces sacan películas basadas en la vida real de una persona en la que la persona está pagando un delito en la cárcel por muchos años, un delito que no cometió. De hecho, yo conocí el caso de un hombre que había sido sentenciado y ya llevaba más de 20 años preso por un delito que no había cometido. Imagínense, más de 20 años preso, porque todo encajaba bien en que él era la persona culpable, pero resultó que había una persona que después de 20 años, después de que la novia, no sé si era la novia o la esposa, empieza a pagar abogados, a pagar investigadores, empiezan a investigar todo y resulta que no era él, sino que era alguien parecido a él, y entonces lo dejan libre y el Estado le da no sé cuántos millones, el hombre se vuelve rico, se vuelve millonario después de tantos años. Pero no es el chiste, ¿verdad? Imagínense. Entonces pasa a veces que nosotros pensamos algo y no resulta lo que nosotros pensamos. Entonces no siempre los cabos que usted ata son cabos correctos, ¿verdad? Piense lo verdadero. La pregunta es, ¿piensa en cosas que tienen un fundamento o solo en lo que le dicen? Porque a veces hasta eso lo llegamos a creer. Ay, usted mire, ya lo dijeron para aquí, lo dijeron para... De plano así es, ese es culpable. Pero ¿a usted le consta? ¿Usted estuvo allí? Y si no le consta, entonces miren, ¿verdad? Como me dijo alguien por ahí, cerradita la boca te ves mejor. Y es cierto, mejor no hablemos. Bueno, no sé, ¿verdad? Y sí que solo Dios sabrá, ¿verdad? Mejor no nos metamos a líos, porque estamos juzgando, estamos levantando un falso testimonio, ¿verdad? Testificamos, a veces hasta le ponemos sal y pimienta al asunto. Entonces, pensar en lo honorable, piense, ¿es honorable lo que estoy haciendo? Pensar en lo justo, entonces piense, ¿es justo lo que estoy haciendo?
Y en la medida en que sus pensamientos se ajusten con los pensamientos de Cristo, usted empezará a reconocer lo que es verdadero, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es bello y lo que es admirable. Y su vida entonces será el reflejo de Dios. Al renovar nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra manera de vivir. Número 4, voy rapidito. Cuida tus palabras. Santiago 3:2. Es cierto que todos cometemos muchos errores, pues si pudiéramos dominar la lengua seríamos perfectos, capaces de controlar en todo sentido. Porque se nos va la lengua, ¿no? Efesios 4:29. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Cuando hablamos incorrectamente, entonces mostramos un corazón que está mal cuidado. Murmuramos a veces, criticamos, hablamos más de la cuenta. A veces resulta, dice Proverbios 10:19, que en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que frena sus labios es prudente, porque a veces hablamos de más, ¿verdad? Un corazón limpio y recto va a expresar siempre palabras de bendición. Mira que fulanito que no sé qué, como yo les dije hace muchos años, ¿verdad? Usted cuando le vengan a decir cosas al oído, usted diga, mira, disculpa, confronte a la gente. A veces no tenemos carácter para decir, mira, anda a decírselo a él. O como yo le decía a un hermano, decirle, mira, mi oído no es basurero, no vengas a poner basura en mi oído. En una oportunidad habían hecho una reunión los líderes, hace muchos años, habían hecho una reunión los líderes en la cual yo no estuve. Y después de esa reunión se acercó uno de los líderes a decirme, fíjate que en esa reunión no estuviste, fulano de tal estaba hablando mal de vos. Y entonces vine yo y le dije, ¿sabes qué? Me enoja, pero no me enojo con la persona que está hablando mal de mí, sino me enojo con vos. ¿Cómo así? Me dijo, sí, me enojo con vos porque si primero venís a contaminar mi corazón. Si yo fuera un inmaduro, entonces me estás contaminando. Y segundo, si vos sos líder, ¿por qué no le hablaste en ese momento y le dijiste, decíselo a él? Porque nos prestamos para hablar. Entonces, otra vez, cuidemos nuestra boca. Muchas veces se contamina el corazón de los hijos y el corazón del cónyuge. Tal vez alguien le hace mal y rapidito va, ay, fíjate que fulano me dijo y me hizo y me no sé qué y me no sé cuánto. Entonces al otro día, ¿verdad? A la otra semana que viene, que vinimos a la reunión y la esposa ve al fulano, solo lo ve y, ¿verdad? Aquellos gatos, como aquellos gatos ariscos, ¿verdad? Que medio los toca uno y ya le tiran, ¿verdad? Y el otro hermano dirá, ¿qué le pasó, verdad? Y la hermana solo lo ve y, ¿verdad? Ni que se me acerque. Ahora, ¿por qué? Porque ya contaminó el corazón de la esposa. O ya contaminó el corazón de los hijos. De repente los hijos ya ni le hablan ni lo saludan al hermano. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo el esposo contaminando el corazón de su esposa y de sus hijos? Imprudente, inmaduro, irresponsable. Entonces tenemos que cuidar. A veces rápido, ya sean las esposas o los esposos, nos prestamos inmediatamente para ir a hablarle cosas a nuestra esposa o a nuestro esposo. Yo recuerdo que hace muchos años yo caí en ese mismo error. Y cuando yo llegaba y le decía a mi esposa, fíjate que deja de estar hablando mal de y yo decía, qué consuelo, ¿verdad? Yo vengo con mi esposa para que me diga, sí, mira, que sí, que pura lata. Anda, ¿y por qué no se deja de estar hablando mal de la persona? A veces tú sos igual. Híjole, es cierto, ¿verdad? Entonces mi esposa me frenaba para no estar hablando. Pero a veces más, si la esposa no es madura, pues más sal y pimienta le van a echar al asunto, ¿verdad? Y entonces ya herve la olla para que todo reviente. Entonces cuidado con eso, ¿verdad? Buscamos partidos muchas veces, tengamos cuidado, ¿verdad? Entonces también cumpla sus promesas. Demuestre integridad cumpliendo sus promesas. A veces le prometemos cosas a los hijos y no las cumplimos. A veces le prometemos a la esposa, ¿verdad? Cuando se casan, ¿verdad? Les prometen el cielo y la tierra, ¿verdad? En las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, y cuando pasan esas cosas, ni pío, ¿verdad? No está presente. Entonces, promesas.
A veces le prometemos a Dios también: Señor, te prometo que este año sí voy a ir a la iglesia, sí voy a leer tu palabra, sí voy a orar, sí voy a hacer lo que tengo que hacer. Después de 3 meses se olvidan y ya no lo hacen, ¿verdad? Mateo 5:37 dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cualquier cosa que digas fuera de eso procede del diablo, dice en otra versión, o procede del malo, del maligno, ¿verdad? Los políticos en este tiempo prometen muchas cosas, ¿no? ¿Sí? No resulta eso, ¿verdad? Que en este tiempo los políticos prometen un montón de cosas, lamentablemente no las cumplen. En una oportunidad 2 señoras de edad caminaban por el cementerio y llegaron a una tumba donde el epitafio decía: aquí yace fulano de tal, un político y un hombre honrado. Dios mío, dijo una de las señoras, ¿no es horroroso que hayan enterrado a 2 hombres aquí? Tristemente así es en muchos de los casos. No digo que todos, por supuesto, no digo que todos los políticos son así, pero lamentablemente así sucede muchas veces. Y en Hechos capítulo 5, no voy a leer porque la historia es algo larga, acerca de Ananías y Zafira. Si usted lo quiere leer en su casa, Hechos capítulo 5 del verso 5 al 10, dice que Ananías y Zafira, ahí está la foto de ellos, la representación de ellos, dice que ellos habían vendido una propiedad y la habían vendido y habían ofrecido a la iglesia, por así decirlo, para que lo entendamos, para que lo interpretemos, habían ofrecido pues dar una parte del dinero, ¿verdad?, de la venta y entregarlo a los apóstoles. Sin embargo, ellos ya habían dicho: vamos de lo que se venda, por ejemplo, si la propiedad vale 100,000, entonces los 100,000 son para los apóstoles. Pero cuando ya les dieron el dinero, ellos dijeron: 100,000, no, mejor nos quedamos con 50 y solo damos 50 y decimos que costó 50. Eso fue lo que hicieron, ¿verdad? Y al final dieron solo una parte. O sea, imagínense, mire, curioso, porque era de ellos, ¿no? ¿Sí? Era de ellos, la propiedad era de ellos, pero ellos ya habían decidido algo en su corazón y estaban haciendo algo diferente. Y cuando llegaron, dice que solo entregaron una parte y es confrontado Ananías, y en ese momento dice la palabra que se muere. Después llega la esposa y le hacen la pregunta y ella dice: sí, costó 50,000, por ejemplo, ¿verdad? Solo es una. Y en ese momento también cae muerta. Entonces, mucho cuidado. La palabra dice: no prometas, no sea que prometas y no cumplas. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, cualquier cosa que usted prometa. Mejor es que no prometas, mejor y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Mire qué delicado es hacer promesas si no se cumplen. Y número 5, para terminar, administra honestamente los recursos materiales. Lucas 16, 10, 12 dice: al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho, y al que es deshonesto con lo de poco valor, también lo será con lo de mucho valor. Si a ustedes no se les puede confiar algo que vale tan poco como el dinero ganado deshonestamente, ¿quién les confiará lo que sí es valioso? Y si no les puede confiar, no se les puede confiar lo que es de otra persona, ¿quién les dará lo que será de ustedes? Romanos 13, 7, 8 dice: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto, honra a los que están en autoridad. No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Entonces, mostramos integridad cuando manejamos correctamente los recursos que el Señor nos ha dado. ¿Cuánto es suyo? ¿Cuánto es suyo? ¿Cuánto de lo que usted tiene es suyo? Nada. Nada. El 90, no, nada. Todo es del Señor. Ojo, todo es del Señor.
A mí me gusta mucho la cultura de las personas en Estados Unidos, porque ellos dicen que el 10 es el mínimo. Ellos no dan el 10, ellos dan el 50 o el 60 o el 40, porque para ellos 10 es solo, como realmente lo hemos aprendido, es solo devolverle a Dios lo que es de Él. Pero todo es del Señor. ¿Y está usted dispuesto a darle todo al Señor si se lo pide? Mejor lo voy a pensar. Porque queremos retener, esto es mío, yo con mi esfuerzo me lo gané, yo mire todo lo que trabajé por tenerlo, y solo soltarlo así nada más, pero no es suyo. ¿Y qué se va a llevar de todos modos si el día de hoy se muere? Por eso nada es suyo, todo es del Señor. Si su vida es suya, entonces ahí estamos hechos. Entonces no utilice los recursos indebidamente, compre lo que necesita, no lo que usted quiere, ¿verdad? Si va al supermercado, no vaya con hambre, porque cuando uno va con hambre uno quiere de todo. Uno quiere papitas, uno quiere de todo, quiere comprar todo, porque tiene uno hambre, ¿verdad? Aunque no le sirva. Prioridades, honre a Dios, sea generoso, no se olvide de eso. En el ámbito empresarial y laboral también se brinda esa oportunidad a cada creyente de reflejar honradez y honestidad en todo lo que se realiza, ¿verdad? No se robe los recursos de la empresa. Hay personas que dicen, ay, pero es que como no me pagan bien, entonces me llevo algo de lo de la empresa. No, si a usted le están pagando lo que a usted le ofrecieron. Ahora, si no le están pagando lo que le ofrecieron, entonces mejor renuncie, vaya hacia otro lado. O usted acepte una nueva política, pero no robe lo que no es suyo, ¿verdad? Tampoco robe tiempo. Debe entrar a las 8 y salir a las 5, pero entra a las 8:30 y sale a las 6. No, perdón, sale a las 4. Respete su horario, no robe tiempo. Cumpla con honestidad las responsabilidades por las cuales a usted le están pagando. Ni se dan cuenta aquí si hago o no hago, ¿verdad? Y tengo que entregar 20, pero entrego 10. De todos modos no me dicen nada, ¿verdad? No. O ahí están con el teléfono, ¿verdad? Como no sé si ustedes vieron un video ahí de YouTube que lo viralizaron de unas muchachas que están en una oficina y las dos están ahí, va de chatear y viendo en la computadora cosas que nada que ver. De repente llega un cliente y todas se ponen ahí, ¿verdad? Pero las chotearon y las despidieron a las dos. No son honestas. La Biblia nos anima a cuidar también nuestros tributos y nuestros impuestos a la nación. Pague sus impuestos, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Pague su IUSI, pague su boleto de ornato, ¿verdad? Cumpla con esas responsabilidades. Se puede justificar, sí, que se lo roban, que no sé, que esa ya no es su responsabilidad. Usted cumpla con lo que tiene que cumplir. Si usted adquirió deudas, ocúpese en ser responsable de pagarlas. Hay personas que prestan dinero sin pensar cómo lo van a pagar. Mira, es que tengo una necesidad, ¿será que me podés prestar? Yo te lo pago dentro de un mes, pero tal vez no tienen ni siquiera para pagarlo dentro de un año. Pero solo están pensando en adquirir un préstamo solo para lograr cubrir sus necesidades. Y yo entiendo, ¿verdad?, que a veces las deudas se dan por situaciones muy particulares en la vida. Pero busque ayuda en el Señor y el Señor solventará sus necesidades. No sea deshonesto, y si no, usted diga, mira, quiero que me prestes dinero, pero no tengo cómo pagarte. Así diga, sea honesto, ¿verdad? No diga, mira, préstame, yo te lo pago en unos días, y no tiene para pagar, no tiene cómo hacer. No, sea honesto, diga, préstame, pero no tengo cómo pagarte. Y cuando yo realmente puedo, entonces voy a ver cómo te pago, ¿verdad? Perdóname, pero tengo una necesidad. Sea honesto en decirlo. Y puede ser que hasta le regalen el dinero, pero sea honesto, ¿verdad? A veces se adquieren deudas porque no maneja bien su presupuesto. Haga presupuesto. Yo aquí he dado cursos de finanzas, he dado cursos de cómo administrar sus recursos, de cómo pagar deudas. He dado un montón de cursos y siempre viene un grupito pequeño reducido de gente. Pero si no sabe usted cómo, pues busque a los líderes, búsqueme, con mucho gusto yo le digo cómo, ¿verdad? Tampoco es mágico, ¿verdad? Ay, ya, me dice, ya, salí de mis deudas. No, usted tiene que hacer la mayor parte,
¿verdad? Entonces, o a veces se compra innecesariamente. Se compra algo y no es necesario y se está endeudando y endeudando y endeudando. Compró un carrito, sí, pero no sabía que comprar carrito también hay que echarle combustible porque pensó que el carrito caminaba solito, a menos que sea eléctrico, ¿verdad? Pero aún así. Y de todos modos, el carrito más adelante también necesita que le invierta porque hay depreciación, se le arruinan las llantas, se le arruina cualquier cosa y usted tiene que darle mantenimiento. Entonces, no compre innecesariamente. Las tarjetas de crédito, mucho cuidado con eso. Hay algunas tarjetas que hay que hacerles una cirugía plástica, ¿verdad? Corte las tarjetas mejor, ya no se meta más deudas. Tenga mucho cuidado. Entonces, en conclusión, ser íntegro es ser irreprensible y lo más cercano a ser perfecto. Quiero que se ponga de pie, por favor. Y quisiera pedirle al grupo de alabanza que nos acompañe en estos 10 minutos que nos quedan. Así rapidito, por favor.